Atención, hay fuerzas invisibles que han estado operando en la humanidad desde tiempos antiguos, demonios tan poderosos que han corrompido reyes, destruido familias y desviado millones de personas del camino de Dios. ¿Sabías que la Biblia menciona entidades malignas con nombres y características específicas? En este video, descubrirás los 7 demonios más peligrosos que menciona la Biblia, aquellos que aún no influyen en la corrupción, la lujuria, el miedo, la avaricia y el engaño. Sus estrategias han llevado a la humanidad a la destrucción. Pero no te preocupes, también te revelaremos cómo vencerlos con el poder de Dios. ¿Has sentido alguna vez que hay algo oscuro operando en el mundo? ¿Crees que estos demonios siguen actuando hoy en día? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación es clave para que más personas conozcan esta verdad. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal para más contenido revelador, activar la campanita para no perderte ningún video, compartir este video para que más personas descubran lo que no quieren que sepan, comentar tu experiencia o tu versículo bíblico favorito sobre el tema. Este video te abrirá los ojos. ¿Estás listo? Entonces quédate hasta el final y descubre la verdad sobre los demonios que han atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¡Comenzamos! Belial, el señor de la maldad y la corrupción. Desde tiempos antiguos, la Biblia ha revelado la existencia de entidades malignas que buscan alejar a la humanidad de Dios. Estos seres oscuros han sido descritos con nombres y características específicas, operando en diferentes ámbitos de la vida para sembrar discordia, corrupción y destrucción. En este estudio bíblico, exploraremos a 7 de los demonios más peligrosos mencionados en la Escritura y en la tradición cristiana, comenzando con uno de los más temidos: Belial, el príncipe de la perversidad y la corrupción. ¿Quién es Belial? El nombre Belial aparece en la Biblia en varias ocasiones y está estrechamente asociado con la maldad extrema. En hebreo, Belial significa sin valor o sin utilidad, y con el tiempo llegó a referirse a una entidad demoníaca que personifica la rebelión contra Dios. En el Antiguo Testamento, este término se usa para describir a personas impías y corruptas, mientras que en el Nuevo Testamento y en textos apócrifos, Belial es identificado como un ser demoníaco de alto rango. Uno de los pasajes más claros en los que se menciona a Belial es 2 Corintios 6 y 15, donde el apóstol Pablo pregunta: ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí, Pablo contrasta a Cristo con Belial, dando a entender que este último es la personificación del mal absoluto, el opuesto de Jesús. Esto nos da una idea clara de su poder e influencia en la humanidad. Las características de Belial. A lo largo de la historia del cristianismo, Belial ha sido visto como el demonio de la perversidad, la corrupción y la inmoralidad. Se dice que opera principalmente en 3 áreas clave de la vida humana. La corrupción moral. Belial incita a las personas a rechazar las normas de Dios y abrazar la inmoralidad, la depravación y el pecado. Esto se evidencia en historias bíblicas donde la idolatría, la lujuria y la injusticia social son promovidas por personas llamadas hijos de Belial. Deuteronomio 1 y 13. La anarquía y la rebelión. En el libro de los jueces, jueces 7 y 22, los hijos de Belial son descritos como hombres violentos que buscan cometer actos atroces. Este demonio fomenta el caos y la ausencia de autoridad, alentando a las sociedades a apartarse de los principios divinos. La falsedad y el engaño. En textos extrabíblicos como el Testamento de los 12 Patriarcas, Belial es representado como el maestro del engaño, que ciega a los incrédulos y los mantiene lejos de la verdad. Su poder se basa en hacer que el pecado parezca atractivo y justificado. ¿Cómo actúa Belial en la actualidad? Aunque algunos puedan ver a Belial como una figura mítica, la realidad es que su influencia sigue presente en el mundo moderno. Cuando miramos la decadencia moral, la corrupción en los gobiernos, la exaltación del placer sin límites y el ataque constante a los principios cristianos, podemos ver su obra en acción. En la cultura, Belial se manifiesta en la glorificación del pecado, la normalización de la inmoralidad y el desprecio por lo sagrado en películas, música y redes sociales. En la sociedad, cuando los valores cristianos son atacados y reemplazados por ideologías que promueven la autodeterminación sin Dios, Belial está detrás. En las iglesias, la corrupción espiritual y el alejamiento de la sana doctrina también son señales de su influencia dentro de congregaciones que han caído en falsos evangelios. ¿Cómo resistir a Belial?
Dios nos ha dado herramientas poderosas para resistir la influencia de Belial y cualquier otro demonio que busque alejarnos de él. Santidad y pureza. La Biblia nos llama a apartarnos del pecado y a vivir en obediencia a Dios. 1 Pedro 1:16 dice, «Sed santos, porque yo soy santo». Discernimiento espiritual. No todo lo que parece bueno proviene de Dios. 1 Juan 4:1 nos advierte, «No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». Armadura de Dios. Efesios 6:11-13 nos llama a usar la armadura espiritual para resistir las estrategias del enemigo. Renovación de la mente. Romanos 12:2 nos exhorta, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Permanecer en la verdad. Solo conociendo la palabra de Dios podremos identificar y rechazar la influencia de Belial. Belial no es solo una figura del pasado. Su influencia sigue viva en el mundo moderno. Nos tienta con la corrupción, la inmoralidad y la rebelión contra Dios, pero como cristianos tenemos el poder de resistirlo. Sin embargo, Belial no es el único demonio que la Biblia menciona con poder sobre la humanidad. Existe otro ser maligno que ha atormentado a creyentes y no creyentes durante siglos, un espíritu que fomenta el orgullo y la arrogancia. Leviatán, el demonio del orgullo y la soberbia. En la primera página de este estudio, exploramos la figura de Belial, el demonio de la corrupción y la inmoralidad. Sin embargo, el mal no opera de una sola manera. Hay demonios que buscan atrapar a la humanidad en otras trampas, a veces más sutiles pero igualmente destructivas. Uno de los espíritus más antiguos y temidos es Leviatán, el demonio del orgullo y la soberbia. Este ser aparece en la Biblia con una imagen imponente, descrito como una bestia marina invencible que representa la arrogancia desmedida y el desafío contra Dios. ¿Quién es Leviatán? El nombre Leviatán proviene del hebreo Liwiatán, que significa enroscado o retorcido. Se menciona en varias partes de la Escritura, pero la descripción más detallada se encuentra en el libro de Job 41, donde Dios le habla a Job sobre esta criatura aterradora. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Job 41:1. El capítulo entero describe a Leviatán como un ser invulnerable, con escamas impenetrables, fuego en su aliento y una fuerza tan grande que ningún ser humano puede dominarlo. Además, en Isaías 27:1, Leviatán es descrito como un dragón tortuoso que Dios destruirá en el fin de los tiempos. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En el simbolismo bíblico, Leviatán representa el orgullo desmedido, la arrogancia que desafía a Dios y la autosuficiencia humana que lleva a la perdición. Leviatán y el pecado del orgullo. Desde el principio de los tiempos, el orgullo ha sido la raíz de muchos pecados. De hecho, fue el pecado que causó la caída de Satanás, como se describe en Isaías 14:12-15, cuando Lucifer quiso elevarse por encima de Dios. Leviatán es el espíritu que impulsa a las personas a sentirse autosuficientes, a creer que no necesitan de Dios y a colocarse a sí mismas en el centro de todo. Se manifiesta de distintas maneras. Orgullo espiritual. Cuando las personas creen que su conocimiento o posición en la iglesia las hace superiores a los demás, olvidando que toda sabiduría proviene de Dios. Arrogancia intelectual. Cuando alguien confía solo en su propio entendimiento y rechaza la revelación divina. Vanidad y egocentrismo. Cuando la imagen personal y la autoexaltación se convierten en lo más importante. La Biblia es clara sobre el destino de los orgullosos. En Proverbios 4:18 se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es decir, aquellos que se elevan demasiado alto por su propio orgullo, inevitablemente caerán. ¿Cómo actúa Leviatán en la actualidad? El espíritu de Leviatán sigue activo en el mundo moderno, manifestándose de muchas maneras. Rombo azul pequeño en la sociedad. El énfasis en la autosuficiencia, la fama y el poder sin límites es una clara señal de su influencia. Muchas personas han caído en la trampa de pensar que no necesitan de Dios y han construido imperios basados en su propio ego. En la ciencia y la filosofía. Aunque el conocimiento es un regalo de Dios, la arrogancia intelectual ha llevado a muchos a descartar la existencia de lo divino, confiando únicamente en la razón humana. En las iglesias, Leviatán también se infiltra en las congregaciones cuando los líderes espirituales se vuelven soberbios y empiezan a creer que están por encima de los demás, olvidando que el mayor en el reino de los cielos es el que sirve a los demás. Mateo 23:11-12. ¿Cómo vencer el espíritu de Leviatán?
Dios nos ha dado herramientas para vencer el orgullo y la soberbia que Leviatán intenta implantar en los corazones. Humildad ante Dios. La humildad es la clave para vencer al orgullo. Santiago 4:6 nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dependencia de Dios. Debemos recordar que toda nuestra sabiduría y fuerza vienen de Él. Proverbios 3:5 nos exhorta: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocer nuestras debilidades. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 12:9: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oración y confesión. Pedir a Dios que nos revele cualquier área de orgullo en nuestras vidas y confesarlo ante nos ayuda a mantener un corazón limpio. Leviatán es un enemigo peligroso porque opera en lo profundo del corazón humano, disfrazando el orgullo como autosuficiencia, éxito o sabiduría. Nos engaña haciéndonos creer que podemos vivir sin Dios. Pero la Biblia es clara: Dios humillará a los soberbios y exaltará a los humildes. Lucas 2:11. Sin embargo, el orgullo no es la única arma del enemigo. Existe otro demonio que ha dominado a reyes, naciones y familias enteras a lo largo de la historia. Un espíritu de engaño y manipulación que ha sido el causante de muchas tragedias. Asmodeo, el demonio de la lujuria y la destrucción de matrimonios. En la página anterior, exploramos a Leviatán, el espíritu del orgullo y la soberbia, quien lleva a la humanidad a alejarse de Dios a través del egocentrismo y la autosuficiencia. Pero el enemigo tiene muchas estrategias para destruir a las personas, y una de las más antiguas y efectivas es la lujuria. En esta página, nos sumergiremos en la historia y los efectos de Asmodeo, el demonio de la lujuria, el placer descontrolado y la destrucción de matrimonios. Desde tiempos antiguos, Asmodeo ha sido una figura de gran temor, y su influencia aún se siente con fuerza en el mundo moderno. ¿Quién es Asmodeo? El nombre Asmodeo proviene del persa Asmadaeva, que significa espíritu de la ira. En textos apócrifos como el libro de Tobías, Asmodeo es descrito como un demonio que destruye matrimonios y lleva a las personas a la infidelidad y el deseo desmedido. En Tobías 3:8 se nos habla de una mujer llamada Sara, quien había tenido 7 maridos, pero todos murieron antes de consumar el matrimonio debido a la influencia de Asmodeo. Porque ya había sido casada con 7 maridos, y Asmodeo, el peor de los demonios, los mató antes que se juntasen con ella, como es costumbre de las esposas. Este pasaje muestra a Asmodeo como un espíritu que odia la unión matrimonial y busca corromper el propósito divino del amor y la fidelidad. En la tradición judía y cristiana, se le asocia con el pecado de la lujuria, llevando a las personas a cometer adulterio, fornicación y otras prácticas impuras que alejan al ser humano de Dios. Asmodeo y la corrupción del amor. Dios diseñó el matrimonio como una institución sagrada basada en el amor, el compromiso y la fidelidad. Sin embargo, Asmodeo opera en contra de este diseño divino de varias maneras. La lujuria y el deseo incontrolable. La lujuria es la perversión del amor. En lugar de ser un lazo sagrado entre dos personas, se convierte en un apetito descontrolado que busca solo el placer momentáneo. Mateo 5:28 nos advierte: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La infidelidad y el adulterio. Muchos matrimonios han sido destruidos por la infidelidad, un arma que Asmodeo usa para sembrar desconfianza y división. Proverbios 6:32 dice: Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. La pornografía y la distorsión del sexo. En la actualidad, Asmodeo opera a gran escala a través de la pornografía, las relaciones superficiales y la sexualización excesiva en los medios. Estas prácticas han distorsionado la visión bíblica del sexo, promoviendo el placer sin compromiso, la destrucción de matrimonio y la familia. Como vimos en el libro de Tobías, Asmodeo ataca directamente la institución matrimonial. Hoy en día, vemos esto reflejado en el aumento de divorcios, relaciones tóxicas y la desvalorización del matrimonio. ¿Cómo actúa Asmodeo en la actualidad? La influencia de Asmodeo no se limita a tiempos bíblicos. Hoy en día, podemos ver sus huellas en muchas áreas de la sociedad. En la cultura popular, películas, series y canciones promueven la idea de que el sexo sin compromiso es la norma y que la fidelidad es anticuada. En la tecnología, las redes sociales y las aplicaciones de citas facilitan la infidelidad y la cosificación de las personas. En la iglesia, incluso dentro del cristianismo, algunos líderes han caído en escándalos de inmoralidad, lo que causa un gran daño al testimonio de la fe. ¿Cómo vencer a Asmodeo?
Dios nos ha dado herramientas para resistir la influencia de Asmodeo y vivir en pureza, guardando el corazón. Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Evita contenidos y situaciones que alimenten la lujuria y el deseo impuro, fomentando el verdadero amor. 1 Corintios 13, 4-7 describe el amor según Dios. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Una relación basada en Dios es inmune a los ataques de Asmodeo. Siendo fiel en el matrimonio, la fidelidad no es solo física, sino también emocional y espiritual. Hebreos 13, 4 nos recuerda: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Evitando la tentación, Mateo 26, 41 nos advierte: velad y orad para que no entréis en tentación. No te expongas innecesariamente a situaciones que puedan debilitar tu espíritu. Renovando la mente, Romanos 12, 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Llena tu mente con la palabra de Dios y no con las filosofías del mundo. Asmodeo es un demonio poderoso que ataca una de las áreas más sensibles del ser humano: su sexualidad y sus relaciones. A través de la lujuria, el adulterio y la perversión del amor, busca alejar a las personas del propósito divino para el matrimonio y la pureza. Pero Dios nos ha dado el poder para vencerlo. Si nos aferramos a la verdad, guardamos nuestros corazones y vivimos en obediencia a su palabra, podremos resistir su influencia y vivir en santidad. Sin embargo, Asmodeo no es el único demonio que busca esclavizar a la humanidad. Hay un espíritu aún más oscuro, que se alimenta del miedo y la desesperanza, que ha aterrorizado reyes y naciones enteras. Astarot, el demonio del miedo y la desesperación. En la página anterior, exploramos a Asmodeo, el demonio de la lujuria y la destrucción de matrimonios, quien siembra inmoralidad y rompe la unidad familiar. Pero el enemigo tiene muchas armas, y una de las más efectivas es el miedo. En esta página, estudiaremos a Astarot, el demonio que siembra el temor, la desesperación y la duda en el corazón de los seres humanos. Este espíritu maligno ha operado desde tiempos antiguos, llevando a muchos a la desesperanza y alejándolos de Dios. ¿Quién es Astarot? El nombre Astarot proviene de la diosa Astarte, una deidad de la fertilidad y la guerra adorada en la antigua Canaán y Fenicia. En la Biblia, su adoración se menciona en varias ocasiones, y Dios la condena como parte de la idolatría que llevó a Israel a apartarse de él. En Jueces 2 y 13, se menciona cómo los israelitas cayeron en esta práctica. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Con el tiempo, en la demonología cristiana, Astarot fue identificado como un demonio de alto rango, un espíritu que siembra miedo, ansiedad y desesperación en las personas. Mientras que Satanás es el príncipe de la mentira, Astarot es el maestro del terror psicológico. ¿Cómo opera Astarot? El propósito de Astarot es paralizar a las personas con miedo y hacer que duden de Dios. Sus ataques pueden manifestarse de diversas maneras. La ansiedad y la preocupación extrema. Jesús nos dijo que no debemos preocuparnos por el futuro, Mateo 6 y 34, pero Astarot nos hace pensar en lo peor, llevándonos a vivir en angustia constante. La depresión y la desesperanza. Uno de los mayores engaños de este demonio es hacer creer a las personas que su situación no tiene solución, llevándolas a perder la fe y caer en desesperación. El temor a lo desconocido. Astarot siembra dudas sobre el futuro, sobre las promesas de Dios y sobre nuestra identidad como hijos de Dios. 2 Timoteo 1, 7 nos recuerda que el miedo no proviene de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El terror nocturno y las pesadillas. Muchas personas que han sentido la opresión del miedo extremo experimentan ataques nocturnos, sensaciones de ahogo o visiones aterradoras. La Biblia habla sobre la existencia de estas experiencias en Salmos 91, 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Astarot busca atormentar a sus víctimas cuando están más vulnerables, especialmente en la soledad de la noche. Astarot y la cultura del miedo. Vivimos en un mundo donde el miedo es una herramienta de control. Noticias alarmantes, crisis económicas, pandemias, conflictos bélicos y mensajes apocalípticos llenan las redes sociales y los medios de comunicación. El miedo se ha convertido en una epidemia moderna, y esto no es casualidad. El temor a la muerte. Muchas personas viven aterradas por la idea de morir, olvidando que Jesús venció la muerte, Juan 11 y 25.
El miedo al fracaso, la ansiedad sobre el futuro hace que muchos duden de sus talentos y de su propósito en Dios. La parálisis espiritual. Astarot usa el miedo para evitar que los cristianos avancen en su llamado. Muchos no oran, no evangelizan ni sirven por miedo al rechazo o a la crítica. Es evidente que este espíritu opera activamente en la actualidad. Sin embargo, la Biblia nos da herramientas para vencerlo. ¿Cómo vencer a Astarot? Dios no nos ha dejado indefensos ante los ataques del miedo. La clave para derrotar a Astarot es la fe en Dios y la confianza en su palabra. Fortaleciendo la fe es el antídoto contra el miedo. Romanos 10 y 17 dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al llenar nuestra mente con la palabra de Dios, el miedo pierde poder sobre nosotros. Viviendo en oración. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración nos conecta con Dios y rompe las cadenas del temor, rechazando los pensamientos de miedo. 2 Corintios 10, 5 nos dice que debemos tomar cautivo todo pensamiento y someterlo a la obediencia de Cristo. No podemos permitir que el miedo gobierne nuestra mente. Rodeándonos de la presencia de Dios. Salmos 34, 7 nos da una promesa poderosa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La presencia de Dios es un escudo contra el ataque de Astarot. Proclamando la victoria de Cristo. En Juan 4 y 33, Jesús nos da una gran verdad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa lo que enfrentemos, Cristo ya venció, y en Él somos más que vencedores. Astarot ha sembrado miedo y desesperanza en la humanidad durante siglos. Su misión es paralizar y controlar a las personas mediante la ansiedad, la depresión y el temor al futuro. Sin embargo, Dios nos ha dado las herramientas para vencer el miedo y vivir en libertad. Pero hay otro enemigo aún más sutil y peligroso. Un espíritu que ha arrastrado líderes, familias y naciones a la avaricia desmedida y la adoración del dinero. Mammon, el demonio de la codicia y la idolatría del dinero. En la página anterior, exploramos a Astarot, el demonio del miedo y la desesperación, quien paraliza a las personas con ansiedad y las aleja de la fe en Dios. Sin embargo, existe otro espíritu maligno que, aunque opera de una manera diferente, también ha destruido vidas y naciones enteras. Mammon, el demonio de la codicia y la adoración del dinero. El deseo de riqueza ha sido una de las mayores tentaciones de la humanidad desde el principio de los tiempos. Mammon no solo seduce a individuos con promesas de éxito y poder, sino que ha convertido la avaricia en un sistema global que controla economías, gobiernos e incluso iglesias. En esta página, exploraremos su influencia, sus efectos y cómo podemos resistirlo. ¿Quién es Mammon? El nombre Mammon proviene del arameo mamona, que significa riqueza o dinero. Aunque no se menciona directamente como un demonio en la Biblia, Jesús lo personifica como un señor rival de Dios, lo que indica que su poder no es solo material, sino también espiritual. En Mateo 6 y 24, Jesús advierte claramente sobre la naturaleza corruptora de Mammon. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mammon, punto. Aquí, Jesús deja claro que Mammon es más que solo dinero. Es una entidad que busca adoración y control sobre la humanidad. La influencia de Mammon en la historia. Mammon ha estado presente en todas las épocas, engañando a las personas con la ilusión de que la riqueza puede reemplazar a Dios. Sus efectos pueden verse en distintos aspectos de la sociedad. La corrupción del corazón. El amor al dinero ha llevado a muchos a cometer fraudes, robos y traiciones, olvidando valores y principios. 1 Timoteo 6 y 10 advierte: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La desigualdad y la explotación. Mammon no solo seduce a los individuos, sino que ha corrompido sistemas enteros, llevando a la explotación laboral, la pobreza extrema y la injusticia social. El materialismo y la superficialidad. Hoy en día, el éxito se mide por la cantidad de bienes que alguien posee y no por su relación con Dios. La obsesión por el lujo y el consumo excesivo son señales de la influencia de Mammon. Las iglesias corruptas. Algunas congregaciones han caído en la trampa de este demonio, predicando un evangelio centrado en la prosperidad en lugar de la salvación en Cristo. Muchos pastores han convertido el ministerio en un negocio, usando la fe para enriquecerse. Jesús nos dio un ejemplo claro en la parábola del rico necio,
Lucas 12, 16-21, donde un hombre acumula riqueza sin pensar en su eternidad, y Dios le dice: «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». Este es el gran engaño de Mamón. Hace que las personas vivan obsesionadas con lo temporal, olvidando lo eterno. Mamón y el mundo moderno. Nunca en la historia Mamón había tenido tanto poder como hoy. Nuestra sociedad ha elevado la riqueza a un nivel casi divino, donde el dinero dicta el valor de las personas. La cultura de la riqueza y el éxito. Desde temprana edad, somos bombardeados con la idea de que la felicidad proviene del dinero y el estatus. Se promueve la competencia extrema y el éxito a cualquier costo. El consumismo y la publicidad. Todo está diseñado para generar deseos innecesarios, impulsando a las personas a gastar más y más, creyendo que serán más felices con bienes materiales. La deuda y la dependencia financiera. Mamón ha atrapado a millones en sistemas de deudas, haciéndolos esclavos del dinero. Proverbios 22, 7 advierte: «El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo de que presta». ¿Cómo resistir a Mamón? Aunque el dinero en sí mismo no es malo, el problema surge cuando se convierte en un ídolo en nuestras vidas. Dios nos ha dado principios para vencer la influencia de Mamón. Reconocer que Dios es el proveedor. En Filipenses 4 y 19, Pablo nos recuerda: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». No necesitamos obsesionarnos con la riqueza, porque Dios proveerá lo que realmente necesitamos. Ser mayordomos y no dueños. Todo lo que tenemos proviene de Dios y debemos administrarlo sabiamente. Lucas 4 y 10 nos dice: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel». Vivir con contentamiento. Hebreos 13, 5 nos exhorta: «Sean vuestras costumbres en avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré». Invertir en el reino de Dios. Jesús nos dice en Mateo 6, 19-20: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo». En lugar de acumular bienes, debemos enfocarnos en lo que tiene valor eterno. Ser generosos. La mejor manera de derrotar a Mamón es dar. Proverbios 11 y 25 declara: «El alma generosa será prosperada, y el que saciare, también será saciado». Mamón ha engañado a la humanidad con la falsa promesa de que el dinero trae seguridad y felicidad. Pero la Biblia nos enseña que solo en Dios encontramos verdadera paz y plenitud. Sin embargo, Mamón no es el único demonio que ha esclavizado a la humanidad. Hay otro espíritu maligno, responsable de la ira, el odio y la violencia que han llevado a guerras, asesinatos y destrucción masiva. Baal, el demonio de la violencia y la guerra. En la página anterior, analizamos a Mamón, el demonio de la codicia y la idolatría del dinero, cuya influencia ha esclavizado a millones a través del materialismo y la avaricia. Sin embargo, existe un demonio aún más destructivo, responsable de alimentar el odio, la violencia y la guerra en la humanidad: Baal. Baal no solo ha sido adorado como un ídolo en tiempos antiguos, sino que su espíritu ha trascendido generaciones, promoviendo el sacrificio humano, el derramamiento de sangre y la exaltación de la violencia como un medio de poder. Hoy en día, sigue operando en guerras, conflictos y actos de extrema crueldad. ¿Quién es Baal? El nombre Baal proviene del hebreo Beal, que significa señor o amo. En la Biblia, Baal era el principal dios de los cananeos, y su adoración implicaba sacrificios humanos, inmoralidad sexual y prácticas ocultistas. Uno de los momentos más impactantes de la escritura donde Baal es mencionado es en 1 Reyes 18, cuando el profeta Elías confronta a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 6 y 21. Elías demostró el poder del Dios verdadero cuando el fuego descendió del cielo, mientras que los seguidores de Baal gritaban y se cortaban a sí mismos en un intento desesperado por invocar a su falso Dios. Baal no era solo un ídolo de piedra, sino un espíritu maligno que exigía sangre y promovía el caos. La influencia de Baal en la violencia y la guerra. A lo largo de la historia, Baal ha sido un impulsor de la guerra, la destrucción y el sacrificio humano. Sus tácticas incluyen la sed de sangre. En la antigüedad, los seguidores de Baal sacrificaban niños en su honor, una práctica que Dios condenó en Jeremías 19, 5. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos a Baal, cosa que no mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Hoy en día,
Aunque los sacrificios humanos rituales han disminuido, la violencia extrema y la masacre de inocentes siguen siendo señales de su influencia. El espíritu de guerra, Baal, es un demonio que fomenta el conflicto y la destrucción. Desde los tiempos de los antiguos imperios hasta las guerras modernas, su espíritu se manifiesta en la sed de poder y dominio, el odio y la ira. En la actualidad, Baal opera en los corazones llenos de rencor, dividiendo familias, comunidades y naciones enteras. Efesios 4:31 nos advierte contra estas actitudes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. La cultura de la violencia. Baal sigue activo a través de la glorificación de la violencia en los medios, la música y el entretenimiento. Las películas y videojuegos ensalzan la brutalidad, insensibilizando a la sociedad al dolor ajeno. Baal en el mundo moderno. Aunque muchos piensan que la adoración a Baal quedó en el pasado, su espíritu sigue manifestándose en diversas formas. Los genocidios y la guerra. Las guerras que han devastado continentes son evidencia de su influencia, desde los sacrificios de los aztecas hasta los conflictos mundiales modernos. El odio racial y político. Baal promueve la división y el rencor entre grupos sociales, fomentando el racismo, la intolerancia y la hostilidad. Las pandillas y el crimen organizado. Muchas bandas criminales practican rituales de sangre, haciendo pactos de violencia y muerte. El aumento de la agresión. Hoy en día, el abuso doméstico, la delincuencia juvenil y la exaltación de la violencia en la cultura pop son señales de su obra. La Biblia es clara sobre el destino de los violentos. Mateo 26:52 nos recuerda: todos los que tomen espada, a espada perecerán. Sin embargo, Dios nos ha dado herramientas para resistir la influencia de Baal y vivir en paz. ¿Cómo vencer el espíritu de Baal? Dios nos llama a ser pacificadores y a rechazar la cultura del odio y la violencia. Para resistir la influencia de Baal, debemos caminar en el amor de Dios. En 1 Juan 4:8, la Biblia nos dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amar a nuestros enemigos y perdonar son armas espirituales poderosas. Orar por la paz y la justicia. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La oración tiene poder de cambiar situaciones de violencia. Rechazar la venganza. Romanos 12:19 nos recuerda: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No podemos caer en la trampa del rencor. La justicia pertenece a Dios. Evitar la cultura de la violencia. No debemos alimentar nuestra mente con contenidos que glorifican la agresión. Filipenses 4:8 nos exhorta a pensar en lo que es puro y digno de alabanza. Confiar en el plan de Dios. Isaías 2:4 profetiza el futuro de la humanidad bajo el reinado de Dios. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La verdadera paz solo vendrá cuando Cristo reine sobre todas las naciones. Baal ha impulsado la violencia, la guerra y el odio a lo largo de la historia, destruyendo naciones y alejando a las personas de Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el amor, la paz y la justicia de Dios son más poderosos que cualquier espíritu maligno. Pero hay un último demonio que debemos analizar. Uno que opera en la sombra, controlando mentes y desviando a la humanidad del camino de Dios. Un espíritu que promueve la apostasía, la mentira y la rebelión contra la verdad. Lucifer, el padre de la mentira y el engaño espiritual. En la página anterior, analizamos a Baal, el demonio de la violencia y la guerra, quien ha sembrado odio y destrucción en la humanidad desde tiempos antiguos. Sin embargo, hay un demonio aún más astuto y peligroso que todos los anteriores, uno cuyo engaño comenzó antes de la creación del mundo y que ha sido la raíz de toda rebelión contra Dios: Lucifer, el padre de la mentira y el engaño espiritual. Lucifer no solo es el más poderoso de todos los demonios, sino que fue el primero en rebelarse contra Dios, el líder de la caída de los ángeles y el causante de la corrupción del mundo. Su objetivo principal no es solo sembrar maldad, sino hacer que la humanidad se aleje de Dios por completo. ¿Quién es Lucifer? El nombre Lucifer proviene del latín lux ferre, que significa portador de luz. Este nombre se deriva de Isaías 2:12, donde se menciona su caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 2:12. Lucifer era un querubín ungido con gran belleza y sabiduría. En Ezequiel 28:14-17, Dios describe su gloria antes de su caída. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Sin embargo, su orgullo lo llevó a desear el trono de Dios, y su rebelión lo convirtió en el primer ser caído, condenado a la oscuridad eterna. Desde entonces, Lucifer ha tomado un nuevo nombre, Satanás, que significa adversario. La gran estrategia de Lucifer, el engaño espiritual. Mientras que los demonios anteriores operan en áreas específicas, lujuria, miedo, violencia, etc., Lucifer controla la gran estrategia del engaño global, utilizando múltiples herramientas para alejar a la humanidad de Dios. La primera mentira, seréis como Dios. El engaño de Lucifer comenzó en el jardín del Edén, cuando convenció a Eva de que podía ser como Dios y comía del fruto prohibido. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios. Génesis 3, 4-5. Desde ese momento, el engaño ha sido su arma principal, haciendo que el hombre busque suplantar a Dios en lugar de adorarlo. La falsa religión y la apostasía. Uno de los mayores logros de Lucifer es la creación de falsas religiones, doctrinas torcidas y filosofías que distorsionan la verdad. 2 Corintios 11 y 14 nos advierte. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muchos son engañados por movimientos espirituales que parecen buenos, pero que en realidad alejan a las personas del evangelio verdadero. El humanismo y el ateísmo. Lucifer ha logrado que muchos crean que Dios no existe o que el ser humano puede vivir sin él. Hoy en día, el ateísmo, el esoterismo y las filosofías egocéntricas han reemplazado la fe en Dios. La pérdida de la identidad espiritual. Uno de los ataques más fuertes de Lucifer es hacer que el hombre olvide su identidad como hijo de Dios. Usa el pecado, el fracaso y la desesperanza para convencer a las personas de que son indignas de la gracia de Dios. Lucifer y su influencia en el mundo moderno. La presencia de Lucifer es evidente en todos los aspectos de la sociedad. Hollywood y la industria del entretenimiento. Muchos contenidos glorifican lo oculto, el satanismo y la rebelión contra Dios. Las redes sociales y la cultura de la imagen, el egoísmo, la vanidad y la autoidolatría han reemplazado la búsqueda de Dios. Los sistemas de gobierno y poder, la manipulación, la corrupción y las estructuras de control han sido influenciadas por su deseo de dominio. Las crisis espirituales. Muchas iglesias han sido infiltradas con doctrinas falsas y líderes que buscan su propia gloria en lugar de la de Cristo. ¿Cómo resistir a Lucifer y su engaño? La Biblia nos enseña que Lucifer ya está derrotado por la victoria de Cristo en la cruz. Sin embargo, como cristianos debemos estar alertas y resistir sus ataques. Conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8 y 32. La mejor forma de vencer el engaño es conocer la palabra de Dios y permanecer firmes en ella. Revestirse con la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6 y 11. La fe, la oración y la justicia son nuestras mejores armas contra el enemigo. Rechazar las tentaciones de poder y engaño. Jesús nos enseñó en el desierto cómo resistir a Lucifer. Cada vez que Satanás intentó tentarlo, Jesús respondió con la palabra de Dios, Mateo 4, 1-11. Permanecer en oración y vigilancia. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. La oración es una barrera espiritual contra los planes del enemigo. Vivir en santidad y humildad. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. La sumisión a Dios es clave para vencer las mentiras de Lucifer. A lo largo de este estudio hemos analizado los 7 demonios más peligrosos mencionados en la Biblia, cada uno con estrategias diferentes para destruir al hombre. Tecla del 1 Belial, corrupción e inmoralidad. Tecla del 2 Leviatán, orgullo y arrogancia. Tecla del 3 Asmodeo, lujuria y destrucción de matrimonios. Tecla del 4 Astarot, miedo y desesperación. Tecla del 5 Mamón, codicia y avaricia. Tecla del 6 Baal, violencia y guerra. Tecla del 7 Lucifer, engaño y apostasía. Aunque estos espíritus malignos han operado a lo largo de la historia, su poder no es absoluto. Cristo venció en la cruz, y su victoria nos da autoridad sobre todas las fuerzas del mal. La pregunta es, ¿estamos caminando en la verdad de Dios o hemos sido influenciados por alguna de estas fuerzas malignas? Dios nos llama a vivir en luz, permanecer en su palabra y resistir toda obra del enemigo. La victoria ya ha sido ganada en Cristo Jesús. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1
1 Juan 4:4.